los 1.200, antes o después de las elecciones. En este episodio, el número 22 de Primo de la Calle, estaremos hablando sobre los 1.200, ¿verdad? De la asistencia federal con Yaén Arroyo y con Alejandro. Y le pregunto a los compañeros, los 1.200, antes o después de las elecciones. Pues mira, en efecto, se cumple lo que tradicionalmente ocurre en las políticas, tanto en los Estados Unidos como en Puerto Rico, y lo vimos con Wanda Vázquez, quien por mucho, ¿verdad?, durante todo su proceso de campaña estuvo haciendo conferencias de prensa y asignando fondos. Inclusive decía que iba a asignar unos fondos cuando desde alguna ley federal ya esos fondos existían, en vez de una estrategia de campaña, y aún así, ¿verdad? Los del corazón del rollo PNP le dieron una barriga, como diría una canción popular de reggaetón por ahí. Lamentablemente, indignante que estas prácticas sean parte de la norma de quienes son funcionarios públicos, inclusive líderes de nuestro país o de la gran nación, que jueguen con la vida, con la salud, con la educación, con el acceso a atender diversos servicios esenciales que son parte para las personas. De las personas, como ya sabemos, los 1.200 ha servido para muchas personas poder hacer el pago de la luz, del agua, el pago de la renta, poder atender unas necesidades. Si va a ser antes o después, el desembolso yo consideraría que debe ser de inmediato. No debemos poner en juego, como ya muy bien mencioné, las necesidades de la gente por si él gana o pierde. Me parece que otra movida nefasta, políticamente hablando, y me parece que otro atropello más para el pueblo de Puerto Rico y otros espacios donde precisamente se pueden beneficiar de estos 1.200, por ahí es que yo lo veo. Y no solamente son los 1.200 de asistencia federal, sino son los 600 también en asistencia a desempleo, que se estaban, es verdad, se están negociando y se aprobaron ya en la Cámara de Representantes Federal. Lo que pasa es que se estaba negociando a nivel, ¿verdad?, entre los republicanos y demócratas, y ya el presidente Donald Trump hoy anunció que esas negociaciones iban a parar y que si él gana, dijo en un tweet, que si él gana, pues los 1.200 van a llegar. O sea que los 1.200 son las recompensas por haber votado o por haber elegido nuevamente a Donald Trump como el presidente. Definitivamente eso confirma, ¿verdad?, la hipótesis que yo tengo de que si es una movida no es una movida bien políticamente hablando, ¿verdad?, pero una movida como de castigo en ese sentido. O votan por mí o no tienen los 1.200. También por ahí lo podemos mirar. ¿Y tú ya en qué consideras? A mí me parece que el Partido Republicano está muy tímido, escatimando en costos para atender los efectos de la pandemia. Estoy de acuerdo con Alejandro en que estos 1.200 son necesarios. Ellos han estado muy preocupados durante toda esta discusión y ha sido el problema con los demócratas. ¿Quieren un paquete grande o un paquete pequeño? Los republicanos quieren un paquete pequeño porque tienen en mente el asunto de la inflación en Estados Unidos, y los demócratas quieren un paquete grande porque entienden que es necesario para todo el mundo. Me parece irónico la disparidad de discursos en el Partido Republicano, donde ellos argumentan que la economía estadounidense está en su mejor momento tras la ejecutoria de Donald Trump, pero estamos preocupados por un asunto de inflación y estamos encatimando en costos para hacer frente a una pandemia que está afectando a nuestros ciudadanos. Así que definitivamente concuerdo con lo que están diciendo los compañeros acá, de que si ellos están jugando y tienen alguna estrategia política, definitivamente es la incorrecta. ¿No? Y entonces, mientras ese es el tema en los Estados Unidos, ¿verdad?, y lo que se supone que sea el tema aquí en Puerto Rico, los 1.200, porque conozco muchas personas que están al pendiente de estos 1.200, muchas personas que están al pendiente de los 600 adicionales o más dinero, porque la situación, ¿verdad?, del COVID sigue afectándonos. O sea, no hemos superado el COVID, no ha llegado la vacuna, los efectos se siguen viendo, gente sigue muriendo, gente se sigue enfermando, y entre esos últimos en enfermarse, que podemos hablar ahora y luego hablamos de otros asuntos, es el último en enfermarse. La gran noticia fue que la semana pasada, para el jueves, salió el gran anuncio de que el presidente Donald Trump se enfermó. Aquella persona que estaba diciendo que ya habíamos superado esto, que había que recuperar la economía, que eso no hay que tenerle miedo al COVID, se enfermó finalmente. Y no solamente se enfermó una vez, sino se enfermó una gran cantidad de gente de su campaña, ¿verdad? Y ahora mismo la Casa Blanca es el ground zero. ¿Qué te opinas, Alejandro, sobre este problema? Pues mira, tenemos como resultado el estado de salud del presidente, que desde el día número 1 tomó esto como un asunto de chiste, un asunto de segunda, en el cual no necesariamente le dio la importancia que merece, que precisamente es la misma importancia que le ha dado la administración local en estos últimos meses. Y pues como resultados tenemos, ¿verdad?, el que se haya infectado en ese sentido. Desde mi perspectiva, y esto es una opinión muy personal que no necesariamente se tiene
que ser apoyada en ese, ¿verdad? En ese sentido. También lo podemos ver como lo que yo interpreté que hizo el PNP cuando el caso de Tata Charbonnier. Digamos que somos positivos para un poco no hacerle frente a la prensa. Así también es como yo le veo que quizás Donald Trump lo ha manejado, y también me pone en duda que sus acciones de momento, las recomendaciones que una persona esté en total aislamiento, y luego lo vemos como si fuese la princesa Diana, por tomar un referente que quizás muchas personas pueden conocer, saludando dentro de un auto, exponiendo la vida de las personas que estaban ahí, inclusive exponiendo la vida de las demás personas en ese proceso. Mientras nosotros tengamos una visión tan cerrada únicamente dentro de elementos económicos y no consideremos la salud y asuntos sociales con igualdad de importancia, vamos a tener decisiones como evitar que $1,200 lleguen y sean el sustento de muchas familias, o $600 sean parte de la aportación del desempleo a familias que viven en escasez. También como resultado tendremos que mientras veamos la salud como un asunto de juego y no de acceso, tendremos el resultado, ¿verdad?, que lamentablemente ¿verdad?, tiene Donald Trump, y digo lamentablemente por lucir políticamente correcto ante la cámara. Pero bueno, eso es parte, ¿verdad?, de lo que está ocurriendo en la prensa internacional. Yo creo que las expresiones y la ejecutoria, ¿verdad?, las acciones que ha estado tomando el presidente en estos últimos días, mientras estuvo manejando su enfermedad con el COVID, su contagio con el COVID, y los días después, son una manifestación de cuán ajeno a la realidad Donald Trump está. Obviamente, viviendo en la burbuja y en la casa de marfil, allá en la Casa Blanca, él tiene todos los mejores médicos a su disposición, tiene los mejores tratamientos a su disposición, y decir no le tengan miedo cuando él tiene la mayor tecnología que pueda haber en este mundo para poder atenderse, pues sabemos que esa no es la realidad para probablemente nadie en la población de los Estados Unidos, seguramente el 1% que tiene el dinero, pero realmente las expresiones, su body language, las expresiones que él hizo públicamente, sus apariciones poniendo en riesgo a los empleados del servicio secreto, encerrándolos en el carro mientras él todavía estaba en el proceso de recuperación, creo que manifiesta más que nada que definitivamente Donald Trump no conoce la realidad de los americanos. Que habla de que el privilegio, o sea, cuestionemos cuántas personas en Puerto Rico y en otras partes de los Estados Unidos tienen el acceso que pudiese tener un presidente o un político. Ejemplo, en mi caso, yo estuve esperando 2 semanas para que me pudiesen administrar una prueba. Cuando aquí Johnny Méndez y todo el equipo PNP dijo que estaba contagiado con el COVID, en 24 horas tuvieron resultados, incluyendo la alcaldesa de San Juan, que también estuvo en la alcaldesa saliente, que también cogió una pela como Wanda Vázquez. Importante recalcarlo para ser, ¿verdad?, balanceado en ese discurso. ¿Qué objetivo tú? Entonces, en ese sentido, sabemos que en Puerto Rico el acceso a la salud es nefasto. Nuestro sistema de salud lo han corrompido desde la administración precisamente de Pedro Rosselló Padre hasta la actualidad. Debemos de promover de alguna manera para que no ocurran este tipo de cosas donde hayan personas con largas filas esperando una cita o un referido, o que de igual manera tengan una necesidad y puedan ser atendidas de primera. Un sistema universal de salud, que es parte de las propuestas que supondría yo, ¿verdad?, que deben estar discutiendo los candidatos y candidatas aspirantes al gobierno. Porque el sistema de salud universal precisamente lo que busca es unificar el acceso y que no se vea desde un aspecto económico de a uno le pagan más, a uno le pagan menos, pues este referido yo me voy a quedar con este paciente versus con otros no. Y definitivamente las expresiones del presidente son una representación de lo que es el privilegio blanco de los Estados Unidos. Y te voy a sorprender con algo. Un sistema corrompido de salud no solamente lo tenemos aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos también. En Estados Unidos están los precios de medicina más altos en todo el mundo. En Estados Unidos están los servicios de medicina más caros de todo el mundo. No todo el mundo tiene el acceso a la medicina en Estados Unidos. Y lo que demuestra el presidente ¿verdad?, con sus actitudes en estos días ha sido de que esto no hay que tenerle miedo, porque yo tengo el acceso, claro, pero tenemos que tener miedo, sí. ¿Tú sabes por qué? Porque es el miedo lo que te dice a ti, no pases por el medio del expreso, ¿verdad? Porque ¿qué va a pasar? El miedo es lo que te pasa. El sentido de supervivencia. El miedo es el sentido de supervivencia, que es parte de todo el mundo, y debemos tenerle miedo al COVID, sí, porque si no, pues vas a morir o vas a enfermar a alguien
que va a llevar a la muerte definitivamente, ¿verdad? Y no es por ser melodramático o exagerado. Sí. Estoy siendo melodramático. No, Está siendo melodramático. no estoy siendo Hay que melodramático. aprender a vivir con él también porque mira, si no, no pudiéramos estar haciendo este programa. No, pero definitivamente hay que tomar las medidas de precaución que estamos tomando nosotros. O sea, nosotros, ¿verdad? Nos ponemos la mascarilla, mantenemos algún tipo de distancia y todo eso. Pero entonces algo que iba a mencionar es que al final del camino, el mismo Joe Biden también, haciéndose varias pruebas en el mismo día, también demuestra el privilegio, ¿verdad?, de estos candidatos. Se hacía 2 pruebas al día, más una por día, o sea, más los días. O sea, se hizo en un periodo de una semana, se hizo como 10 pruebas. Cuando tú y yo podemos hacer una prueba una vez a la Eso semana. se traduce en falta de acceso, porque a medida que yo como individuo gasto, ¿verdad?, una prueba o una cierta cantidad de pruebas, pues al mismo tiempo estoy limitando que la ciudadanía en los restos del país tenga acceso al cuidado de la salud y precisamente, ¿verdad?, este tema del COVID, una prueba molecular o la prueba serológica, y sabemos que aquí las pruebas moleculares, los reactivos han estado bien escasos y han habido momentos en los cuales, pues mira, hay que comenzar a hacer lo que llamarían en trabajo social un discrimen positivo, en ese sentido, elegir desde la prioridad y las necesidades de las personas, ¿verdad?, para poder atender ese asunto de la salud. Pero, para darle un giro a la conversación, a mí me resulta bien interesante cómo minorías sociales en Puerto Rico, precisamente mujeres y mujeres negras, están apoyando la candidatura del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y me estoy refiriendo a Naida Venegas Brown, una mujer que su trabajo político ha sido igual o peor que el COVID, ha sido una amenaza para nuestra sociedad, y cómo ella hace un llamado para que los que son, ¿verdad?, que están a favor de Donald Trump en Puerto Rico vayan el 18 de octubre a manifestarse como una muestra de apoyo. Mire, gente, ¿verdad? Esto para mí son cosas y temas que me vuelan la cabeza. Como una persona que pertenece a muchas minorías sociales, mujer negra que proviene de espacios de residenciales públicos, porque conocemos que ella también creció en espacios empobrecidos, que es mujer que atiende o está llamada a atender desde su fe las necesidades particulares de un sector que mayormente los que en Puerto Rico la población, podemos hacer un estudio sobre eso, la población que más se identifica con los espacios religiosos son personas que de alguna forma no han tenido un acceso académico o experimentan la pobreza en mayor en un reflejo mayor en comparación con otra, y cómo esta mujer se atreve a invertir tiempo y esfuerzo para hacer este tipo de cosas, que reconocemos que la Constitución de Puerto Rico defiende los derechos de la libertad de expresión, la libertad de libre reunión y todo este tipo de cosas, pero la pregunta que yo me planteo es, ¿por qué de esta misma manera como ella gasta energías en hacerle campaña a Donald Trump en Puerto Rico, por qué ella no atiende las necesidades del distrito 8 de Carolina, que son 10 municipios que debe de atender, municipios que viven en pobreza? Lo vi por mis propios ojos y he visto cómo personas, por ejemplo en Canóvana, que es parte del distrito que ella atiende, su jardín es un charco de agua sucia, porque la falta de un ejercicio político que favorezca estos espacios ha estado presente, y como he dicho en otros espacios, esta candidata particularmente pues ha legislado en contra de las personas empobrecidas en Puerto Rico con el asunto de la auditoría de la deuda. Y causa un poco de, ¿verdad?, de disyuntiva, ¿verdad? Causa un poco de... No causa un poco, causa confusión entender cómo los estadistas, que ya se considera estadista, están a favor de un presidente que ha dicho, ¿verdad?, abiertamente que Puerto Rico no le va a dar la estadidad, que ha dicho que Puerto Rico está bien como colonia y que ha hecho todo lo que un presidente puede hacer para gobernar bien una colonia. Entonces, ¿dónde está la lógica de Jennifer González? ¿Dónde está la lógica de Nadia Venegas? ¿Dónde está la lógica de nuestra gobernadora de apoyar como estadistas a un presidente que no está a favor de la estadidad y que no está a favor de muchas otras cosas que el PNP representa o representaba? Yo creo, Marino, que es cuestionable, ¿verdad?, que en esta coyuntura política donde el asunto de la estadidad ha estado en todas las semanas en los medios discutiéndose. Aquí en Puerto Rico, porque aquí no. Sí, por eso. Ha estado en Estados Unidos, sí, aquí no. Por eso, aquí no, pero ha estado discutiéndose. El que se estén enfocando en el asunto de un apoyo o no a un presidente que ya se expresó en contra a la estadidad para Puerto Rico, creo que es más que nada a la realidad política que ellos tienen delante. El 3 de noviembre ellos tienen elecciones.
Acuérdate que los seguidores de Donald Trump particularmente son personas que, al igual que la senadora, ¿verdad?, Naida Venegas, son religiosos, son personas creyentes. Así que ella está tratando de capitalizar de alguna forma a este tipo de gente expresándose a favor de un presidente que aparentemente es conservador. Es la única explicación, porque fuera de ahí o estamos locos, o ella está loca, o nosotros somos los que estamos locos, porque definitivamente no se puede entender, como dice Marino, como una persona estadista está apoyando a un presidente cuya política pública y la política que ha establecido también el Senado, ¿verdad?, con la mayoría republicana, se expresaba en contra de la estadidad para Puerto Rico. No, y mencionaste algo bien importante. Aquí en Puerto Rico, y también algo que podemos entrar, ¿verdad?, que podemos incluirle a la conversación es que tal parece que están ajenos a la conversación nacional. O sea, quizás es que nadie no sabe, la senadora no sabe que él está en contra de la estadidad, porque el tema se está dando allá afuera, aquí no. El tema de la estadidad no se está hablando aquí en Puerto Rico. En Estados Unidos, gente, esto es sencillo. El Partido Republicano no quiere la estadidad, el Partido Demócrata sí quiere la estadidad. Y todos el liderato del Partido Demócrata, incluyendo el candidato a la presidencia, apoya la estadidad si los puertorriqueños lo apoyan. Sí, Han sido respetuosos. Y es un tema que se está dando en Puerto Rico porque lo que puede significar la estadidad para Puerto Rico es de gran trascendencia para los Estados Unidos, como más representantes en la legislatura que pudieran apoyar, que pudieran ser de un partido, dándole más poder a un partido. Ese tipo de cosas. Pero aquí en Puerto Rico no se está hablando de eso. En Puerto Rico se está hablando de perspectiva de género. Sí, no, ciertamente en Estados Unidos el tema ha estado bien relevante. Parece, ¿verdad?, curioso, y por lo menos a mí me levanta suspicacia que el tema de la estadidad para Puerto Rico sale en un momento donde Biden está buscando una carrera y los demócratas están buscando una carrera también, ¿verdad?, también para la presidencia y para el Senado y mantener la Cámara de Representantes. Me parece relevante y curioso que saquen el tema ahora, ¿sabes? Ha estado en discusión ahora en este año de elecciones, ¿verdad? Para mí lo innovador del tema de si estadidad sí o no para Puerto Rico me parece relevante si en enero lo continúan. Si en enero eso sigue siendo una prioridad para ellos. Claro, Marino, tú tienes que entender que ahora mismo ellos están buscando el voto puertorriqueño. Pero anteriormente no han utilizado la estadidad para buscar el voto puertorriqueño. Pero este año sí, porque están buscando todos los medios para que Donald Trump nos revalide. Así que si ellos tienen que venderle el alma a los puertorriqueños diciéndole que van a traer la estadidad, lo van a hacer. Entonces, han metido en este asunto, ¿verdad?, en mi perspectiva del análisis del asunto de la estadidad, es que politizaron el tema de Puerto Rico. Y al politizar el tema de Puerto Rico, si tú me preguntas a mí, eso es un setback más que otra cosa. Porque entonces, eres demócrata si apoyas la estadidad para Puerto Rico y eres republicano si estás en contra. Y sabemos que, como muchos temas que se han politizado en Estados Unidos, como el asunto de la regulación de las armas o no pasa nada y nos quedamos en el aire. ¿Verdad? Tengo mi reserva en cuanto al comentario que hace sobre si Naida Venegas está clara que Donald Trump no está dispuesto a darnos la estadidad y el pensamiento que tienen los republicanos en cuanto al tema, porque ella ha sido una militante muy visible en ese asunto, porque en otro asunto es un fantasma. Y pienso que de alguna manera ella está sufriendo lo que en ciencias sociales o en psicología se conoce como el síndrome de Estocolmo, que tú te haces parte de quien perpetra de alguna manera algún castigo, un secuestro, una paliza. El también me hace pensar que es como cuando tú eres parte del ciclo de la violencia de género, que tú pues perdonas, lo aceptas, lo apoyas, ¿verdad? En ese sentido, pues ahí es que lo veo, porque es que en mi raciocinio no cabe idea alguna de cómo una persona, ¿verdad?, que como ya bien dije, pertenece a muchas minorías sociales, tenga estas expresiones. Y déjame decirte, no solo ella, he visto otro tipo de personas que son líderes de otros espacios religiosos que también tienen posicionamientos similares a los de ella, y que de la misma manera sabemos que abiertamente tanto Jennifer González, una de las militantes más fuertes también de lo que es la campaña de Donald Trump en Puerto Rico, Wanda Vázquez y demás. Ahora, dijiste y mencionaste algo que no lo puedo dejar perder, que mencionaste que aquí en Puerto Rico no necesariamente estaban hablando de unos temas importantes, pero sí estábamos hablando de la perspectiva de género. Es que la perspectiva de género es tan importante como la salud. La perspectiva de género no debe ser un tema de segunda. Claro, reconocemos que hay unas cosas que tienen unas prioridades. No obstante, el tema de la perspectiva de género no lo podemos dejar, como pues por así decirlo,
vamos a dejarlo en segunda mientras atendemos asuntos de la salud. Puede haber un balance en la discusión de los temas, inclusive diría yo, y como lo mencioné anteriormente, han utilizado el tema de la perspectiva de género para no presentar propuestas contundentes a favor de la comunidad LGBT. El tema de la perspectiva de género es un tema que no tiene nada que ver, no es vinculante en nada con asuntos relacionados a la orientación sexual o la identidad de una persona. El tema de la perspectiva de género responde a la diversidad de género que pueden existir y elevar, como siempre he dicho, en su máxima expresión, que indistintamente los géneros existentes, los reconocidos socialmente, tengan igualdad de oportunidades. Y con esto han querido callar, desde cierta medida, el que las candidaturas, tanto de todos los partidos, incluyendo la candidata Alexandra Lugaro, no hayan presentado en ese sentido propuestas que digan que debemos atender la salud de las personas de identidades trans de esta manera, que debemos darle acceso al trabajo a la población de personas LGBT que también sufren de verdad del desempleo, pero quizás por el discrimen lo pueden, quizás no, lo aprueban los estudios, que sufren de mayor discrimen. Así que el tema de la perspectiva de género es importante, y me hace pensar ese comentario también el reclamo que traía el sector que trabaja temáticas de interés social sobre la creación del Task Force o un comité social. Si yo pienso que eso lo hubiésemos trabajado, hoy por hoy no tuviésemos el debacle que tenemos en nuestro sistema de educación, donde hay niños y niñas que no tienen acceso a la educación a pesar de que tienen una tablet en sus manos, provista por el departamento o por el sacrificio de sus padres, que posiblemente haya sido por los 1.200 o el desempleo. Exacto, pero el argumento que yo planteé sobre por qué estamos hablando de una cosa y no estamos hablando de otra, realmente mi crítica no es a que estamos hablando de una cosa y estamos hablando de otra, sino mi crítica es a que no podemos hablar de dos cosas al mismo tiempo. Aquí tenemos una mala costumbre en los medios, tenemos una mala costumbre ¿verdad? En los periódicos, en todo, de monopolizar un solo tema. Y entonces los medios obligan a los políticos a hablar de ese tema solamente. Y la única pregunta que hay es sobre ese tema solamente. No, ese tema es importante. Igual de importante que la salud tuya, ¿verdad? Que el COVID. Se puede seguir hablando del COVID, se tiene que seguir hablando del COVID. Igualmente importante que el estatus, que te afecta a ti. Todos esos temas son importantes. La educación de nuestros hijos, que es parte de la perspectiva de género, que por eso yo también creo, igual que Alejandro, que se debe implementar un currículum con perspectiva de género que no tiene nada que ver con la comunidad. Que por estar hablando de eso se han olvidado de las propuestas para la comunidad, se han olvidado de las propuestas para la comunidad, se han olvidado de muchas propuestas del ambiente. Hemos hablado del ambiente. Pero hay un debate a las 7 del ambiente. Pero quizás nadie lo va a ver porque es que nadie sabe. No es importante, porque no es importante porque están monopolizando los medios el tema. El tema solamente ahora mismo es perspectiva de género, perspectiva de género, perspectiva de género. Y no, aquí podemos hablar de varias cosas al mismo tiempo, en Exprimiendo lo hacemos. Como, ¿verdad? También vemos, porque nosotros tuvimos en entrevista, me gustaría entrevistarla nuevamente, a Ada Álvarez, quien en aquel momento, hace 3 martes aproximadamente atrás, no sé si intentó, pero abonaba un poco a decir que el líder del Partido Popular, quien está corriendo para la candidatura, Charlie Delgado, está a favor de la perspectiva de género. No obstante, sabemos que todo su body language, todo el mensaje que ha traído en estos últimos tiempos ha sido en contra. Yo todavía no sé ni cómo hay mujeres que están militantes dentro de ese partido apoyando la candidatura de él, porque precisamente la perspectiva de género lo que nos quiere decir es que mujeres como Ada Álvarez y mujeres como, me parece que hay una que se llama Claribel Martínez, si no me equivoco, y tantas otras tengan igualdad de oportunidad a aspirar a un puesto político en la sociedad. Entonces, el tema de la perspectiva de género no es un tema que se está tocando ahora, es un tema que se está haciendo visible en este momento por un asunto político. Exacto. Porque yo pertenezco a muchos espacios donde trabajamos día a día, hacemos campañas de educación y demás sobre este tema. Sí, es un tema que lo han cogido... De los medios, claro, lo han cogido los medios ahora como un asunto de... o cuando asesinan a una mujer o cuando asesinan a una persona de identidad trans, pues vamos a atacar el tema hablando de perspectiva de género y cubrimos el asunto. Y no debe ser así, debe ser un asunto con una discusión seria y con igualdad de oportunidad y de importancia, como atendemos el tema del COVID en su momento como se atendió, porque ya eso ni se está tocando, como dices. Aprovechando que Marino trajo el asunto del asunto de estatus versus la perspectiva de género, yo creo que el tema del estatus en Puerto Rico se ha perdido porque no hay un interés tampoco por parte del liderato estadista en Puerto Rico en mantener ese tema relevante aquí. Eso es muy cierto. Porque ¿dónde tú has visto al liderato estadista de este país? Y no me refiero exclusivamente al PNP, estadista es alguien, puede ser más que el PNP. ¿Dónde está la gente trayendo a relevancia este tema? Es que lo han dejado que se engavete igual. ¿Entiendes? Yo no he visto un live, yo no he visto actividades, yo no he visto, ¿verdad? Marino, dime tú si has visto, ¿verdad?
algún tipo de movimiento para concientizar de que esto está sucediendo hoy. ¿Sabe? Hoy salió, si no me equivoco, un estudio de una universidad diciendo que si los demócratas ganan, la mayoría de las posibilidades de la estadidad para Puerto Rico son bien altas. ¿Sabe? Eso está sucediendo hoy, ¿sabe? Se está discutiendo hoy, se publicó en los Estados Unidos. Y entonces, ¿dónde están el liderato estadista hablando de esto en los medios? Yendo, ¿verdad?, a programas a hablar del tema, para tratar, no tan solo, ¿verdad?, no, ¿verdad?, estoy de acuerdo con Alejandro, no es que un tema sea más importante que otro, pero de hacerlo igual de relevante, ya que el 3 de noviembre tenemos una consulta de estadidad, ¿sí o no? Así que eso es lo único, ¿verdad?, que yo entiendo que no es tanto, ¿verdad?, no creo que sea culpa de los medios, adicional, ¿verdad?, entiendo que es un asunto de oportunismo político y que ciertamente el liderato estadista en este país pues no está poniendo de su parte. No, definitivamente me preocupa que estemos hablando de un solo tema hasta el final de las elecciones. O sea, ya estamos a nada. Estamos a 20 ¿cuántos días? 28. 27, exactamente. 27 días de las elecciones. De unas elecciones que vale tener claro, ese día de las elecciones no vamos a tener los resultados en el momento. Igualmente a nivel de Estados Unidos. Estamos atrás en la Comisión Estatal de Elecciones, están atrás a nivel de los Estados Unidos también. Los problemas que estamos viendo aquí en Puerto Rico no son de Puerto Rico solamente, lo que pasa es que nuevamente, como aquí nos vamos en este insularismo, de que esta es la única isla donde pasan todos los desastres, pues ¿verdad?, nos quedamos en la ignorancia, pero debemos buscar y darnos cuenta, óyeme, en Delaware todavía están esperando los cheques de asistencia financiera, de la asistencia de los $600. Todavía el 50% de la población en Delaware no ha recibido los 600. ¡Ah! En un estado, sí. Sí. Y si te cuento de los países que ni existen los 600. So que tenemos que dejar, ¿verdad?, de que los medios, de que los políticos nos sigan, ¿verdad?, trayendo los temas y que ellos son los únicos que tienen control sobre los temas. No, los temas los podemos tener nosotros. Los temas los exprimimos todos nosotros. Y por eso, yo creo que hasta hoy hemos llegado, ¿verdad? Ya casi, sí, ya hemos completado la jornada de hoy. Pero sin olvidar que yo pienso que hay un refrán que dice zapateo a sus zapatos. Yo pienso que se le debe de dar igualdad de importancia a los temas dentro de los espacios que tengan el conocimiento y el peritaje para hablar de los temas. Yo no pretendo que posiblemente un experto de la salud mental me hable sobre salud física ni a la inversa. Y eso lo podemos ver claramente. Yo esperaría que, por ejemplo, en el caso de las candidaturas, así estén listas. La semana pasada se celebró un foro educativo sobre las candidaturas a la gobernación en el Colegio de Profesionales de Trabajo Social, obviamente con el distanciamiento y de manera virtual. Y ninguna de las candidaturas, salvo Charlie, aunque fue un desastre, Lugaro y Dalmau fueron los que dijeron presentes. Entonces, ¿cómo tú tienes candidatos que no tienen la capacidad de discutir estos temas que precisamente son igual de importantes, pero no obstante estaban discutiendo en el foro de industriales de Puerto Rico, o precisamente a lo mejor no se hacen visibles o presentes? Hoy Pierluisi se dice que no va a estar presente en el debate sobre asuntos ambientales. Finalmente va a llegar. ¿Confirmó? Sí, ok. confirmó. Y ojalá nos dé explicación cómo, ¿verdad?, legisló a favor de las cenizas de Peñuela y demás. Entonces, ahí nosotros nos preguntamos, ¿qué realmente como país debemos de decidir? Porque no podemos dejar la política, ¿verdad?, que es lo que estamos trabajando. Acá de los 27 días que nos quedan, ¿cómo debemos exprimir la papeleta? Una papeleta que realmente responda a una decisión, una elección que responda realmente a las necesidades dentro de la pluralidad que existe en nuestro país, que sabemos que toda la necesidad está. Igual como pasa en otros países como tú mencionas, o en otros estados, también en Puerto Rico, debemos trabajar con esto. Pues por mi parte, yo he concluido. Nos veremos hasta el próximo martes, porque si no me quedo pegado. No, porque hemos exprimido, ¿verdad?, varios temas, como todo el mundo puede exprimir los temas, como ustedes pueden exprimir los temas, ¿verdad?, en los comentarios, compartiendo este video, creando conversaciones, podemos entre nosotros, ¿verdad?, gente normal, gente regular. Y gracias al compañero. Y gracias a Yael. Seguro. Que estuvo presente.
¿verdad? la orden siempre. Recuerden seguirnos, compartir ¿verdad? Sus comentarios en la sección de comentarios, decirnos qué opinan sobre cualquiera de los temas que hemos hablado hoy. Recuerden buscarnos también, ¿verdad? En Instagram, también estamos en Twitter, estamos en YouTube, estamos en formato de audio Spotify, estamos en todos los formatos, búscanos por Google, Exprimiendo la Calle y aparecemos, estamos pegados, porque en exprimimos todo a todo el mundo y todos los temas. Bueno, y todos los asuntos de interés. ¿No? Todos Yo no los- exprimo a nadie, yo exprimo los asuntos de interés del país. Bueno, hasta la Seguimos. próxima. Hasta la próxima, gracias. Bye.